Hola, soy José Antonio Ochoa, soy arquitecto restaurador y he sido invitado por el IBEC para hablar con ustedes sobre Tlacotalpan y una posibilidad de reactivarla para poder llegar a una conservación del patrimonio cultural. Tlacotalpan, como muchos sabemos, está en la cuenca del Papaloapan. Es un puerto fluvial que, si bien se desarrolló desde el siglo XVI, tuvo su mayor auge en el siglo XIX y su auge más fuerte fue por el tema de la pesca en el propio río Papaloapan y la explotación de maderas tropicales. Este conjunto de situaciones lo que permitió fue que Tlacotalpan se fuera desarrollando. Hubo un incendio que hizo que Tlacotalpan se quemara una cierta parte, pero el beneficio de esta situación fue que establecieron una reglamentación muy específica para construir a manera de que si volviera a haber una situación de estas no se propagara tan fuertemente un incendio. Lo que ellos en su momento desarrollaron como una manera de protección realmente fue uno de los primeros diseños bioclimáticos que se estableció en esta zona de Veracruz. Las calles se diseñaron en paralelo a los vientos dominantes de la zona para crear un frescor que tuviera que ver con un mejor estado al circular por las calles, ¿no? Mayor confort. Para evitar, es una zona de mucha lluvia y de mucho calor, entonces para evitar estas situaciones ambientales, a las casas se les propuso hacer portales con grandes arcadas y una cubierta de teja para que la gente pudiera circular sin tener que mojarse cuando lloviera o, en su caso, estar siempre bajo la luz del sol. Es muy valorada Tlacotalpan por el tema arquitectónico, por su urbanismo, por el diseño de las viviendas, por toda esta normatividad que se dio referente a su arquitectura y llegó a tener en 1998 la distinción de ser inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuando participé junto con el doctor Díaz Berrio, el doctor Fernando Guerrero, en la integración del expediente para declarar a Tlacotalpan Patrimonio de la Humanidad, bueno, nos dimos cuenta realmente la cantidad de portales que había ahí, la calidad de los materiales que se tiene para la construcción tanto de columnas como de los muros. Sacamos la proporción que tienen de alto y largo las puertas, las ventanas, los anchos de los portales, que realmente fue lo que sustentó esta inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Pero también observamos desde entonces, y sigue sucediendo hasta la fecha, que Tlacotalpan recurrentemente se inunda. Sacamos un promedio de que cada 10 años esta ciudad llega a tener una inundación fuerte, que bueno, pues viene a colapsar todo lo que es la infraestructura subterránea, ¿no? O sea, el drenaje, si hay cableado subterráneo, el cableado. Hay muchas calles de adoquín que también a la hora de reblandecer el subsuelo, pues hacen que la calle se estropee. Y obviamente, dependiendo de la altura de la inundación, pues las afectaciones a las viviendas, a los muebles, y con ello, pues a la pérdida de lo que es el patrimonio cultural. Pero, por otro lado, también se detectó que tienen una gran cantidad de elementos culturales propios. Estos elementos culturales son los que realmente le están dando vida a lo que es Tlacotalpan al día de hoy. Actualmente esta ciudad tiene un estancamiento económico muy fuerte.
fue una población que llegó a tener hasta 15,000 habitantes. Actualmente viven entre 7 y 8,000 en esta ciudad. Cuando uno lo recorre, uno puede darse cuenta que realmente es una ciudad con muchas casas cerradas, con muchas viviendas que se ocupan ya sea para un periodo vacacional o de fin de semana, pero del día a día casi no hay gente. Se ve una ciudad muy, muy tranquila para ello, ¿no? Este estancamiento económico se dio porque obviamente el río se volvió como el gran drenaje de todo lo que es la cuenca del Papaloapan. Jugueras, papeleras, desechos urbanos, y otras industrias, echaban todo, vertían todo a lo que es el río, que obviamente se asolvó, se contaminó y muchas especies de río pues fallecieron, ¿no? Entonces se empezó a perder esa producción tan rica que se tenía. Se acabaron porque no aplicaron técnicas de reforestación, se acabaron lo que eran las maderas naturales, y obviamente a la hora de quitar sus dos fuentes de producción más importantes, se empezó a venir abajo. Cayó Tlacotalpan en un proceso de migración, como muchos poblados en México, hacia los Estados Unidos, que hizo que se despoblara más, pero que además de la migración, cuando regresaba esta gente, regresaba transculturizada. Es decir, tenían ya pensados cubiertas a dos aguas, pero ya de una manera extranjera a una manera local. La idea de los portales se convirtió en una idea de los porches que tenían las casas americanas. La cultura en cuanto a alimentación, música, atuendos, pues se fue perdiendo cada vez más de lo que era originalmente Tlacotalpan. Sin embargo, no se puede recuperar Tlacotalpan si a la gente se le invita a vestir de cierta manera, si se le pide que escuche cierto tipo de música, que no traiga indicios de otras culturas a esta ciudad, porque primero sería imposible hacerlo, y segundo, la gente realmente no lo haría por naturaleza, ¿sí? Ha habido, gracias a la declaratoria de UNESCO, una gran inyección de fondos a lo que es el mejoramiento de la ciudad, pero equivocadamente han destinado ese dinero a un embellecimiento museográfico. Ustedes pueden ir a la ciudad, se ve muy bonita, muy bonitas jardineras, vialidades, colores de las fachadas, muchos edificios rescatados, pero sin gente. Es decir, se está recuperando lo material, se está olvidando lo más importante que tiene una sociedad, que es su propio pueblo. El principal patrimonio cultural de un pueblo es su propia gente. Entonces, no se puede hacer esa disyuntiva entre estas partes, porque va a venir hacia un declive mayor, hasta que llegue un momento en que, bueno, Tlacotalpan no se vuelva una ciudad fantasma, o realmente se empiece a vandalizar para hacerse de recursos de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que propongo que se tiene que hacer en Tlacotalpan es un círculo de dos puntos generadores. Por un lado, empezar a subir los estándares de calidad de la infraestructura tlacotalpeña, de las redes de agua, de las redes de acceso a la población, del señalamiento, las estancias para la gente que viene de fuera, pero por otro lado, tener un alto gestión de recursos culturales. Si por un lado elevo estos estándares y por este lado gestiono los recursos culturales que hay, empiezo a crear un círculo virtuoso, donde la gente empiece a ganar un poco más de dinero, que la gente le interese trabajar en Tlacotalpan porque se gana y no tenga que emigrar hacia otro lado. Si genero este círculo, entonces a la gente, a la hora de tener un poco de recurso, lo que va a hacer con este recurso, va a empezar a aplicarlo en su propia ciudad, porque es donde está empezando a tener un ingreso, ¿no? Esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro, es un motor que tiene que empezar a caminar y a caminar, para llegar a un objetivo. Si se le invierte a lo que es el desarrollo económico como motor
para la conservación de los monumentos es el camino correcto. Si se gasta en mejorar fachadas, mejorar los monumentos históricos directamente, sin incentivar el motor económico, insisto, tendremos una ciudad muy bella, pero despoblada. Entonces, la idea de la gestión cultural tiene que ser en que la gente que vaya a Tlacotalpan no nada más vaya de entrada por salida, porque además hay hay mucha cultura, pero hay muy pocas cosas que hacer para una visita. Tenemos que ahí hacen todavía muebles de ojo de perdiz, estas mecedoras, sillas, muebles de sala con esta técnica, que no nada más es cosa de ir a ver el mueble, sino a lo mejor dentro de la gestión cultural vaya la gente a aprender a hacer este tipo de muebles, ¿no? Agustín Lara, que si bien no era veracruzano, tiene un vínculo muy fuerte con Tlacotalpan. Aprovechar ese vínculo con Tlacotalpan para entonces generar un festival, generar a lo mejor una inercia que traiga de otros sitios gente a lo que es Tlacotalpan. La generación de fandangos, que son estos bailables nocturnos, que nacen después del periodo de las peonadas, que después o fatigados de las jornadas laborales, en la tarde o noche se reunían a celebrar o a festejar o a tener alguna convivencia, ¿no? Los deshilados de ropa, que son maravillosos, que se hacen ahí, la elaboración del pan o de dulces, es muy buena ahí. Hay dulces de almendra, panes de guayaba, hay unos talleres para hacer jaranas y otros más para enseñar el zapateado veracruzano. Bueno, yo creo que hay bastantes herramientas para que la gente pueda ir a aprender a zapatear, para que la gente pueda hacer su propia jarana o le enseñen a tocar una jarana, a la gente interesada a hacer deshilados de ropa, que la verdad es que creo que es algo muy interesante, y permitiría incluso, ¿por qué no?, poner a Tlacotalpan como la sede oficial de los jarochos, ¿no? Que si bien la zona afromestiza de Veracruz se relaciona con los jarochos, no hay un sitio específico en el cual se diga, este es el punto de sede de todos los jarochos. Entonces, estas inercias podrían empezar a crear movimientos en lo cultural, en lo económico, que van a llevar a una protección del patrimonio. Y ahora, si bien la arquitectura de Tlacotalpan se reconoce porque es una arquitectura popular, es una arquitectura muy sencilla, tiene valor por su conjunto, más que algunos edificios de gran formato, son edificios pequeños. Pero hay otras ciudades también en otros países, como Trinidad en Cuba y Mompox en Colombia, que tienen el mismo origen, que es arquitectura que ha salido de la gente trabajadora, de la gente obrera, de la gente que era quienes operaban un puerto, quienes operaban alguna maquila en especial, y que se fue desarrollando. Estas tres ciudades que mencioné, Tlacotalpan, Mompox y Trinidad, las tres son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las tres tienen una alta carga cultural de las Islas Canarias españolas. Están vinculadas religiosamente con el tema del agua. Tienen incluso influencias africanas las tres, lo cual podría generar un gran triángulo cultural para generar un hermanamiento entre estas ciudades que permita también tener una exaltación me refiero a salir de lo que es la pequeña ciudad de Tlacotalpan, ¿no? Tener un amplio formato que permita a turistas internacionales crear a lo mejor esta ruta de pueblos vernáculos, como se dice en ocasiones. Tlacotalpan es la única ciudad veracruzana reconocida por su patrimonio a nivel mundial, y creo que realmente puede ser una punta de lanza
para muchas otras ciudades que tienen patrimonio cultural en Veracruz que se deben de rescatar. Yo le agradezco nuevamente a IBEC esta oportunidad de participar. La información que han ustedes visto a través de este video la dejo también al IBEC para que ustedes la puedan consultar, y dejo mis datos de contacto para estar a sus órdenes. Soy José Antonio Ochoa, soy arquitecto restaurador y agradezco nuevamente a IBEC esta oportunidad de que platique yo con ustedes.